Sí, amateur hour, take No, 3. sí, bueno, es que nos entusiasmamos. Ya, ahora sí. Bueno, Carl Beecham, no sé si decir what's up, man, o cómo estás, weón. Porque de hecho te tengo que presentar así, Sí, contando que una vez a un amigo chileno le dije, te tengo que presentar a este compadre, se llama Carl Beecham, la lleva en esta ciudad, estábamos en Washington, esto era como un cóctel. Entonces nos acercamos a ti, no le dije nada más a este amigo chileno, y tú me veís venir, te de vuelta y me decís, ¿cómo estás, weón? Y la cara de desconcierto de mi amigo chileno no entendía. ¿Ah? Eh, entonces hubo que explicarle a él y explícanos a nosotros por qué no hablaste así en chileno, porque no es lo que la gente espera de Carl Meacham. ¿Ah? claro, sí. Para mí ha sido algo muy común para mí tener esa experiencia. ¿Ah? El shock que uno ve o que uno ha tenido siendo chileno, ¿cierto? Que ve el empaquetado y después escucha, ¿cómo se llama? Una voz que no espera. Es algo que creo que pasaba mucho más antes que ahora. Ese shock inicial de alguien que hable en chileno, porque el chileno es algo también que no es común. O sea, cuando uno piensa en cómo habla el chileno dentro del contexto de Latinoamérica, mira, no es algo, no suena como ninguna otra versión de español. Mm. Yo lo más cerca que lo veo, o sea, la comparación más cerca, es como el escocés dentro del inglés, en Así, lo que es el chileno dentro del español. por lo Porque difícil que mira, es para cualquier habla sí, po, inglesa entender a un chileno. exacto, exacto. Entonces, es algo bien marcado que uno tiene. ¿Ya? Yo he estado con colombianos, con puertorriqueños, con gente de países donde hay más gente negra o gente o mezcla, como soy yo, eh, que, ¿cómo se llama? Que al comienzo creen que soy de allá hasta que empiezo a hablar. Y cuando empiezo a hablar me dicen, ¿de dónde esta persona? No Claro. entiendo lo que está diciendo. Entonces, es la herencia que tengo. Mi mamá es chilena, Eso, mi cuéntanos papá, tú. claro, mi mamá es chilena y mi papá negro afroamericano. ¿Ah? Se conocieron a fines de los 60. Mi mamá se fue a Estados Unidos tratando de encontrar eh, vida. O sea, no se Pega. fue, no hubo ninguna otra razón por la que se fue. Claro, claro. Nada de político, nada escapándose de nada. No fue una mujer linda, inteligente que se fue probablemente en rumbo a Inglaterra. ¿Tu Era mamá una, está, tu mamá está viva, Carlos? Ah, no, mi falleció. mamá murió, sí, falleció en Ah, el 2006. ah, Desafortunadamente, esa gente, esas almas especiales de repente que se van temprano súper. y dejan un vacío. Y así lo siento en mi vida, pero yo me acuerdo de ella todos los días. Súper, súper influyente en mi persona, mi mamá. Iba rumbo a Inglaterra, dices tú. Sí, sí, iba rumbo a Inglaterra. Mira, eran a fines de los años 60, las modas, Rolling Stones, The Beatles, y ella súper entusiasmada, estudiaba en el British y después empezó a dar clases ahí, así que ella eh, quería irse a Inglaterra y con su mejor amiga en rumbo, bueno, lo que ella quería era ir a Inglaterra, pero se vieron a Estados Unidos, su amiga tenía una beca aquí en Estados Unidos para enseñar español. El departamento Estado daba esas cosas antes y Ujú. se vino y bueno, llegaron al aeropuerto y cuando llegó había una línea de gente, una cola de gente que ya había calificado para el programa, ¿cierto? Y quedó ella sola y le preguntó al caballero del Departamento de Estado si habían cupos extra. Y el caballero le dijo que sí. Y se fue a West Point, Mississippi, a un lugar súper rural en Mississippi a enseñar español. O sea, rural, rural, rural. Súper, súper, Alguna vez tú súper. me dijiste como Mayoa. Claro, el Mayoa de Mississippi. O sea, Eh, iba a Londres y terminó
En Mayoa, que es un gran lugar, digamos. ¿Ah? No, sí, Pero, mi abuelito era el alcalde mayor, así que llevo un espacio muy, muy especial para eso en mi corazón. Pero sí, ok, claro, ojo, pero dejemos establecido que aquí hay historia, hay modificaciones epigenéticas, al menos en tu historia claro, de conexión con la política. O sea, el papá de tu de mi mamá mamá, sí, era el era un alcalde mayor, sí, señor político, sí, mira. sí, 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 era un caballero de esos, de esa otra época de Chile, esos caballeros fuertes, Sepo, ¿ah? sí, Haga lo que digo, no lo que hago. claro. Ese era el mundo, el mundo de mi abuelito, de mi tata. Oye, ya, y entonces tu mamá conoce a tu papá, se casa en Estados Unidos. Se casan, sí, claro, no, pero mi papá, además, la historia A ver, es que en Estados Unidos se había hecho legal casarse entre gente de distintos colores recién en el 67, en no, 1967. es Ellos que se eso dilo conocen, más lento, ¿no? ya, Porque, o sea, por favor, para que para que la gente cache. let it sink in, como dicen Sí, ustedes, o sea, sí, deja aterrizar. O sea, claro. yo ya había nacido, yo nací en 64 y todavía no era legítimo el matrimonio interracial, eso era. Exacto. No era legal el No era legal. matrimonio interracial en Estados Unidos hasta ese año. El caso es Loving versus State of Virginia. Ah, Era una pareja de apellido Loving, ¿ah? Que enjuició al estado de Virginia que no los dejaba porque, casarse. claro, No una les mujer reconocía el negra, matrimonio en el fondo. sí, era una mujer negra y un hombre blanco, se enamoraron, se casaron y el Estado ¿cómo se llama? They wouldn't recognize, no sé Claro, no cómo se dice, reconocía el matrimonio, no claro. reconocía el matrimonio y ellos lo enjuiciaron al Estado y ese caso fue a la Corte Suprema y ganaron. Y eso fue el 67. Pero cuando esas cosas ocurren, todos los estados tienen que también, Como va su legislación. exacto. Y habían inclusive, aunque era la ley del país, como decimos acá, the law of the land, ¿ah? Habían algunos estados que no lo habían ratificado todavía. Y eso en el 60, o sea, que eso lo que empieza es un proceso del 67 para adelante de estados que tienen que ratificar Que lo tienen que que pasó. acomodarse en el fondo, Exacto. claro. Entonces mis papás se conocen en el 68, ¿ah? En West Point, Mississippi, y se vienen a Nueva York a casarse porque era ilegal en Mississippi. Qué impresionante, ya. Sí. Así que esa es ¿Y la tú, mezcla de y donde tú, vengo. fruto del amor, naces qué año? Yo nací en el 71, ¿Y así llegaste que a Chile cuándo? llegué a Chile. Mira, habíamos venido siempre a Chile desde el 74 Ya, para adelante. Todos los veranos, o sea, mi mamá y su mamá, mi abuelita vino aquí a Estados Unidos a cuidarme a mí cuando chico, y después ellas se escribían estos libros, unas cartas de 13, 15, 20 páginas. Yo claro, siempre claro. veía. Y bueno, íbamos todos los veranos a Chile desde el 74 y nos mudamos a vivir a Chile en el 80. Ok. Ya. Y tú, o sea, tú tenías, eres un cabro chico, Yo tenía 8, llegaste a, claro, 8, 9, sí. ¿qué curso en el colegio? ¿Cuarto básico? Tercero, ya, exacto, tercero y cuarto. Me sacaron del colegio, creo que era junio, al A mitad de final año, claro, claro. bueno, era al final del año en Estados Unidos y era al mitad de año en Chile. ¿Y Y estuviste, hasta qué año viviste en Chile? O sea, ¿qué pedazo de tu vida te mandaste acá? del 80 hasta el 86. Ok. Así que O sea, de tercero, cuarto básico hasta primero medio. ya, o sea, toda tu pubertad, Claro, tu juventud temprana, exacto, ¿ah? exacto, exacto. Dejaste de ser niño en este país. O sea, te Exacto. fuiste a los 15, ya. Sí. Y estudiaste, estabas viviendo en Santiago. Viviendo en Santiago, estudiando en el Manuel de Sala, que fue un colegio, mira, a mí me gustó mucho el Manuel de Sala. Rival, ¿ah? Colegio rival. ¿Cuál es el tuyo? Yo estudié en la media, bueno, octavo y la media, en un colegio de la Gran Avenida que se llama León Prado, ¿Ya? que el gran deporte en ese colegio era el hockey sobre el hockey en Patines. ruedas, patines. Sí, 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 Y el Manuel de Sala era rival, po. sí. Sí, claro, eran buenos, tenía varios compañeros que jugaban y creo que tenían como la práctica ¿cómo se llama?
para la selección nacional. No, Había algo ahí. es una época que Chile volaba alto, o sea, el Sí. mundial de patín hockey se hizo en Chile, ¿no? Sí, Había onda, pero bueno, exacto. Sí. Manuel de Sala. Manuel de Sala, exacto, exacto. Y ahí aprendí bastante de lo que, además de aprender las cosas normales de colegio, ahí sí que era, o sea, era el piso para aprender ser chileno. O sea, todas las cosas Sí, que uno tiene sí. Y profundas. Sí, bueno, yo me imagino que todo eso calza con. Voy a hacer psicología barata aquí, ¿eh? Pero en el fondo tu familia fue siempre internacional, por así decirlo. sí, Desde chico tuviste esta visión que no tiene todo el mundo, ni en Estados Unidos ni en Chile. Hoy día es mucho más fácil, pero en esa época no, de que el planeta nos acaba en la frontera propia, claro. que todo el planeta no habla tu idioma, que todo el planeta no tiene tu cultura, y en tu caso además conectado con un país convulsionado políticamente, por decirlo en términos clínicos, Exacto, exacto. con cuestiones trágicas pasando, es como que nos llama mucho la atención que hayas terminado involucrado en política y dedicado a las relaciones exteriores, ¿no? Es como que No, sí, calza así. de todas maneras, lo que yo, bueno, mudarme de Nueva York a Chile en el 80 fue un cambio radical, porque está entrando en Chile también, como estabas diciendo tú, convulsionado. eh, Habían cosas ocurriendo que yo no entendía. O sea, mis papás sí que entendían. Mi papá estaba haciendo su doctorado y el tema era la relación entre el gobierno, la dictadura, el gobierno militar chileno y la Iglesia Católica. Entonces me llevaba a mí Un temita. Ajá. claro, y me llevaba a mí a ver, hacer las entrevistas. Si la gente no hablaba bien en inglés, yo servía de traductor y yo no tenía idea del contexto al comienzo y él grababa. Entonces cuando él llegaba a momentos donde faltaba algo por entender y que era por idioma, yo traducía. Me decía, oye, why don't you ask him this? Because, you know, I don't know if he understands. Y yo hacía la pregunta y él anotaba y grababa, pero esa fue mi introducción al tema. O sea, entrar a la política, entrar a relaciones exteriores, se lo debo a Chile y esa experiencia. Y, A y Chile, pues, weón, se dice, total, ¿no? Se lo da a Chile, pues, sí, weón. bueno, pero es eso, fue eso. Yo ya no me acuerdo cuándo nos conocimos, Carl, pero obviamente Cuando tú eres embajador a la OEA, pues, yo creo que nos conocíamos de antes, fíjate. quizá, Pero no sé si pero es mucho trabajamos antes. juntos en él. Sí, ahí sin lugar a duda, ahí, claro, y desde entonces te cuento como amigo, ¿no? Porque para mí al menos fue muy clave contar con tu opinión, tu consejo, y si tú conocías ese pueblo, ¿no? Sí, sí, pues. Y yo, no obstante que llevaba 30 años de mi vida yendo, no sé, varias veces al año, es muy distinta la realidad. Eh, pero además, y esto es la clave, pues yo al presentarte dije que consideraba que hablar contigo era como poder hablar con alguien que es como encarna un montón de las cosas que han pasado en Estados Unidos en los últimos 10 años. Yo te conocí como republicano, te conocí como alguien trabajando para un senador republicano, un senador que tiene una historia que falleció, entiendo, el senador Lugar, ¿no? Sí. Sí, es protagonista de un episodio que dice mucho de lo que fue el Tea Party Movement. Podemos repasar ese episodio. Eh, Uh-huh. y bueno, y cómo llegamos a Trump, cómo diablos termina siendo electo Trump, qué tuvo que pasar, qué colisión de astros, de pelotudeces, de cuánta gente se tuvieron que alinear para llegar a ese minuto, lo que ha pasado desde entonces. Políticamente tú estás parado en una esquina distinta ahora, entiendo.
Y además porque supongo que tú debes conocer muy bien a Joe Biden por el trabajo que hiciste en el Congreso. Sí. Entonces se me ocurren 35.000 cosas distintas que preguntarte. Entonces no sé por dónde partimos. Quizás la primera pregunta para zanjar esto. ¿Vas a votar? ¿Y por qué vas a votar el próximo martes? El martes Sí, esto lo estamos grabando el sábado 24 de octubre, para poner ya. contexto a esto, ¿no? Y vamos a tener una elección el 3 de noviembre. Yo voy a votar por Joe Biden. Va a votar por Joe Biden. Sí, Joe Biden. No me he perdido ningún voto desde cuando pude empezar a votar, ¿cierto? Así que la primera vez por presidente fue el 92. Sí. Mira, para mí es bien claro. O sea, nosotros, a ver, empezamos de lo general y después voy a donde tú quieras. Pero antes que hablemos de Biden y por qué votar por él, sí. Pero para poner esto en contexto, tú has sido un miembro activo del Partido Republicano toda tu vida, ¿hasta cuándo? Claro, fuiste, ¿hasta cuándo? Fui hasta que nominaron a Donald Trump para ser el representante del Partido Republicano a ser presidente de Estados Unidos. Perfecto, ese fue el minuto que tú rompiste con el partido, claro. Sí, y mira, lo rico de esta conversación es que siempre esas lecciones que uno tiene de haber vivido en Chile se asoman. Siempre se asoman. Y yo no puedo, como un batido de un milkshake, no puedo separar mi vida de Chile y mi vida acá. Y las experiencias y los aprendizajes que uno tiene en un mundo, cuando tú nunca crees que van a ser aplicables al otro, lo son. Lo son. A ver, ¿cómo aquí en este caso? Y viceversa. ¿Ok? En este caso, yo veía en la retórica que usaba Don Trump y en la personalidad que él estaba construyendo como candidato, yo veía cosas que habíamos visto en Chile, que habíamos visto en otras partes en cuanto al liderazgo, la demagoguery, no sé la demagogia, el populismo, se veían todas esos rasgos en este caballero. Un caballero que también salía, que era no tradicional, no político, ¿cierto? Que venía de afuera, un outsider, y que yo veía la gente en Estados Unidos porque está apestada del establishment, está apestada de lo institucional, un poco como lo que uno ve en Chile también ahora. También, sí, ¿no? Sí. Entonces yo veía, mira, va a ser muy, muy, muy atractivo, pero lo que viene con eso, puede ser algo súper interesante, o puede ser un desastre total. Y por las teclas que estaba pegando con el tema migratorio, con las teclas que estaba pegando con el tema nacionalista, yo dije, esto tiene más cara de irse por lo más feo, los temas que venían con, ¿cómo se llama? Imperio de la ley. El récord que tenía este caballero, personal, privado, sobre siempre empujar, aquí se dice pushing the limit en su vida. Imagínate usar eso en política y en gobernar. O sea, entonces ahí yo dije, siempre ha caminado por la cornisa y ha avanzado a costa de abogados y juicios y demandas. Todo. Y bullying, mucho bullying. ¿Cómo se llama un promotor hay un promotor de boxeo muy famoso? Sí. No Don King, no, este es un abogado, ¿cómo se llama? Que en algún minuto terminó siendo parte de un juicio y terminó metido como promotor y con mucho prestigio, y tuvo a Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns en esa época dorada de los 80. Claro. Y para una de esas peleas, un cuento notable, y lo contó él, no sé si con Jay Leno o con Letterman, en algún minuto en televisión. En algún minuto iba a haber una pelea por el título mundial.
Yeah. De una de estas mega peleas. Tommy Hearns con Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, no sé. Y Trump ofreció el doble de plata que cualquier otro por hacer la pelea en su hotel en New Jersey, en Atlantic City. Yeah. Ofrecía el doble que los otros. Esto fue el año 90. Es clave la fecha, tuve que echar por qué. Yeah. Y él da su opinión y dice, por ningún minuto acepten eso. He's going to screw you. Dice, se los va a joder. No acepten esto. No les va a pagar nunca eso. Pero los fulanos tentados lo tomaron porque ofrecía el doble. Bueno, 2 días antes de la pelea, los abogados de Trump a los fulanos de la pelea les dice que en realidad o le bajan lo que él tenía que pagar a la mitad, Yeah. o no hay pelea. 3 días antes de la pelea. Y los fulanos dicen, pero ¿cómo? Si tenemos contrato firmado, pensaron que esto era broma, todo esto era por fax. Y no era broma. Sucede que ese fue el momento en que los Estados Unidos, el Congreso, declaró la guerra formalmente a Irak, la guerra de Irak 1, la del año 90, Desert Storm 1. Y en el contrato había una de esas típicas cláusulas de letra chica que nadie lee, y es que el organizador que ha autorizado suspenderla en caso de guerra. Wow. Y con esa cláusula, les dijo, les voy a pagar la mitad o no hay pelea. Y los fulanos tuvieron que aceptarlo. Sí. El abogado que le advirtió, he's going to screw you, tenía razón. Ese cuento entre divertido y trágico, o sea, más divertido que trágico, te grafía un poco el estilo del personaje, ¿no? Claro, y la mentira, que recurre a la mentira para todo, o sea, lo estamos viendo en los debates, pero es algo que... ¿Es la mentira o la mentira con la exageración? Es que son las dos cosas. Porque o sea, que los políticos mientan o caminen por la cornisa entre la verdad y... Pero Darío, a ver. Sí. Tú que también has estado en vía política, yo he conocido muy pocos políticos que realmente son malos. O sea, gente mala. ¿Ok? Gente que miente, que roba. Existen. Yo no he conocido, la mayoría de las experiencias que yo he tenido han sido 2. Gente decente. Claro, la gente que es decente, que quiere hacer lo correcto, ¿cierto? Y que son, ¿cómo se llama?, de la masa crítica, que no figuran mucho, pero que le siguen dando, ¿ya? O la élite de los políticos, que son muy pocos, ¿cierto? Que son algo increíble, ¿cierto? Lugar, que tenía unos momentos donde cambió la política internacional de Estados Unidos y le dijo no a Ronald Reagan en un veto en cuanto a las relaciones con Sudáfrica, por ejemplo. Gran cosa, ya. Gente que hizo cosas fenomenales, ¿cierto? En general son ese poquito que hace la cosa increíble, pero la mayoría de estos políticos son gente de todos los días tratando de hacer lo correcto, que no dan el discurso perfecto. Y con sus pequeñeces, debilidades, y claro. Y son gente buena en general, ¿cierto? Y después tenía esta gente que yo creo que le da la peor fama al grupo entero, que son este mundo de mentiras, de corrupción, de robo, y sociópatas también. Tenemos varios nosotros activos en la política chilena. A mí lo que me llama, te lo decía yo, sí, porque a mí lo que más me llama la atención de Trump no es la mentira, sin perjuicio que es un dato lo que tú estás diciendo, es la exageración entre bufonesca, infantil, no sé cómo calificarla, ¿cachai? Que dices cosas que todo el mundo sabe que está mintiendo, exagerando, y le da lo mismo, es olímpico, ¿no? Sí. En ese sentido, como no visto, como que rompe todos los esquemas, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, tuvimos una entrevista ayer con 60 Minutes. No ayer, fue creo... No, va a salir en el aire este domingo. ¿Quiénes somos tú, cuando dices tuvimos? ¿Quiénes son nosotros? Ayer salió en la tele, estuvimos aquí en Estados Unidos. Okay. Donald Trump hizo un tweet ayer o el día antes sobre su programa
en 60 Minutes, que va a salir este domingo. Ya. Así, hoy día, ¿qué día es? ¿El 24? Claro, Así que mañana 25. 25. Así que quizás por la grabación esta va a ser en el pasado. Pero Sí. él la sacó y sacó su versión no editada. Y una de las preguntas, y él dice, este es un ejemplo del fake news en acción, básicamente. O sea, él hizo pública la entrevista antes que la de... Antes que en la tele, antes que CBS saliera Ya, con la... ok. Y dice, este es un ejemplo de fake news. Y ves a una, ¿cómo se llama? Una periodista de mucho tiempo, Leslie Stahl. Sí, por mucho supuesto. tiempo. Excelente. Y ella le hace una pregunta y yo creo lo que le cayó mal a él es que ella lo ridiculizó con uno de esos temas que estábamos diciendo. Le pregunta, ¿y cuál va a ser tu objetivo para el próximo term, ciclo? Y él dice, yo he tenido la mejor economía que jamás Estados Unidos ha visto. Jamás Estados Unidos ha visto una mejor economía que la mía. Y ella le dice, tú no crees eso, ¿cierto? Tú no crees lo que estás diciendo. Ya. Le dice. Y él dice, no, sí, yo lo creo. Come on, Donald. Exacto, y lo empieza a ridiculizar. Entonces, lo que estás diciendo tú de cosas que son obviamente equivocadas, que este caballero dice de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y si tú le pegas un empujón, él dice que tú eres fake news o lo estás tratando de una manera irrespetuosa. Claro. Y se lleva en eso. Sí. Entonces, hemos visto ese tipo de políticos. Sí. Lo que tú me describes de la Leslie Stahl me hace acordar, no me acuerdo cómo se llama la periodista, una mujer yo creo que de Atlantic, que siguió a Trump en su primera campaña y como medio en tono de advertencia a todo el mundo que no creía posible que Trump pudiese ganar. Ella dijo que el gran problema que tenía el establishment es que se tomaba, no se tomaba en serio a Trump, sino que se lo tomaban literalmente. En inglés suena mejor que en español. Es decir, they don't take him seriously, they take him literally. Yeah. Se lo toman literalmente, por tanto, todo lo que es mentira, todo lo que es exageración, dicen nuestro. Pero que la gente que lo escuchaba did not take him literally, no se lo tomaba literalmente, but took him seriously. Pero se lo tomaban en serio. En el fondo, sabían que estaba mintiendo, exagerando, etcétera, etcétera, pero le creían que esa era su agenda. Sí. Y como detestaban al establishment, al final lo iban a apoyar. Y yo creo que eso es una descripción bastante aguda de cómo fue electo para desconcierto todo el mundo. Yo te confieso que yo hasta las 11 de la noche de la elección de hace 4 años seguía convencido de que Hillary iba a ganar. Sí. No veía cómo. Pero bueno, no fui el único sorprendido, parece. Sí, y te diría también que la mayoría de la gente estuvo sorprendida. Y yo creo que tiene mucho que ver con vivir en un bubble. El bubble de Washington es uno, el bubble del establishment es otro. Que para nosotros Hillary Clinton era obvio. Era obvio. Ella era alguien súper capaz, que había estado haciendo mucho por mucho tiempo. Por supuesto, sabíamos que la gente que no la quería, no la quería. En serio, o sea, claro, no la quería. Okay. Pero era una, ¿cómo se llama? Una opción obvia cuando se medía o cuando nosotros lo medíamos con Trump. Pero ella lo tomó por sentado también. No hizo campaña en algunos estados donde debería haberlo hecho. Michigan, sobre todo. Y también había gente que decía una cosa para la tele y votaba de otra manera. Claro. Entonces, lo que sí nos mostró es que hay un descontento que existe, que quizás es un agotamiento en cuanto al sistema, pero también creo, y ahí está la discusión que uno puede hacer con el antisistémico y todo eso, pero también hay muchos cambios que están ocurriendo en Estados Unidos ahora que requieren que tengamos un liderazgo que pueda explicarlo de una manera unificadora.
Es mucho más fácil y eso dividir. cuesta mucho. Exacto. Y es mucho más fácil dividirlo, porque la gente le teme algunas cosas. Entonces es más fácil hablar del temor que hablar del reconciliación. Claro, hablar en Twitter y no hablar en el Y lenguaje. ahí se aprovechó Trump de eso. Sí. Oye, espérate, antes de volver a la hora y a lo que viene, te quería preguntar por tu experiencia personal, digamos, tu visión, de dos momentos, yendo hacia atrás. Tú dijiste que tú dejaste de ser republicano cuando nominaron a Trump. Yo, que si votara en Estados Unidos votaría republicano, digamos. No sé qué haría ahora, entre paréntesis. Más bien cambiaría mi voto presidencial para tener 2 votos por el Senado, ¿ah? Sí, Para poder emparejar la cosa. Pero bueno, encontraba que en la camada de candidatos que los republicanos tenían en el 2015, las primarias para elegir al candidato, había una cuestión muy notable. O sea, más allá de las características filosóficas, políticas, o cada nicho, qué es lo que representaba cada uno, yo miraba el conjunto, yo decía, hay un Rubio, hay un Cruz, hay un Jindal, hay un gallo como Walker, fome como él solo, pero gobernador de un estado distinto para estos efectos. Encontraba que había un montón de candidatos muy atractivos, que al Partido Republicano le ampliaba en varias dimensiones su reach, y entró Trump y arrasó con todo. Entonces, ¿cómo viviste tú eso como republicano todavía? Yeah. ¿Y cuál de todos esos candidatos era tu favorito y hasta cuáles habrías tolerado, por así decirlo? En toda esa historia que no fue. Ya. Mira, te voy a decir una cosa, voy a tratar de responderlo de manera muy, muy simple. El Partido Republicano tiene muchas partes, muchos, ¿cómo se llama? Muchos grupos dentro de sí. ¿Ya? Está el grupo que se enfoca más en relaciones exteriores y le importa menos los temas sociales. Están los que son mucho más fuertes en cuanto a los temas sociales. Están los que aman el tema de la Corte Suprema, ¿cierto? Y están los que quieren menos impuestos, antiaborto, etcétera, ¿cierto? Yo siempre estuve en el ala que era internacionalista, relaciones exteriores, y en cuanto a los temas sociales, no te metáis en esas cosas, ese es mi derecho de hacer lo que yo quiero hacer, ¿ya? Ese brazo siempre funcionaba con el conjunto. Y yo diría que el partido, yendo mucho hacia atrás, hasta los años 70, y tú probablemente sabes mucho de esto también con Lee Atwater y cómo cambió el Partido Republicano después de que sacó votos del sur. Cambió mucho el partido, se hizo mucho más conservador en cuanto a temas sociales y menos en cuanto a los temas que eran los más intelectuales o los temas que eran quizás más de relaciones exteriores. Entonces, pero por mucho tiempo se usaba esa relación para el Get Out the Vote famoso. Entonces, hablaban de temas sociales y habían referendos en contra, por ejemplo, del casamiento gay, que lo hizo el presidente Bush para hacer Get Out the Vote, porque sabía... Hacer que la gente fuera a votar. Exacto, claro. Y sabía eso. Y mira, yo estoy por el matrimonio gay, pero te estoy diciendo como una manera lógica o describiendo la lógica que ellos tenían. Pero ellos lo controlaban, porque después eligieron a Bush o eligieron a Bush padre, Reagan igual, ¿cierto? Pero se dio vuelta la tortilla con el Tea Party, con Sarah Palin. Ya empezaba uno a ver que los locos estaban dominando el manicomio. Ya no era the administration. Now it's the crazy side. Te lo estoy diciendo de manera súper así básica. Yo siempre fui un republicano que me importaba el imperio de la ley. Me importaba ¿cómo se llama? Individual responsibility, responsabilidad individual. Relaciones, estaban en contra del proteccionismo, en contra del isolationism, ¿ya? Y totalmente en contra del nacionalismo, como se ha definido hoy. Entonces, cuando llega este Trump,
llega a eso. Y para mí ya no era el partido que donde yo podía jugar un rol. ¿Entendí? O sea, yo sabía que existían estas partes del partido, pero había una discusión más amplia. Yo me acuerdo contigo hablando sobre estos temas Sí, por supuesto. cuando tú estabas acá también. Eso es uno. Después dos, para responderte la pregunta de los otros candidatos, yo me había afiliado con Bush hijo, con Jeb, que es más institucionalista, ¿cierto? Pero nunca pudo ser un candidato atractivo para una masa, para una base republicana que quería cambios de verdad. Y esos cambios eran más en línea con Tea Party y con lo que Sarah Palin representó en un entonces con McCain, que era el equilibrio que ellos necesitaban para poder enfrentarse a Obama, ¿cierto? They needed to fire up people porque los demócratas estaban muy entusiasmados con Obama, el primer presidente negro iba a ser, ¿cierto? Pero eso abrió una grieta que siguió y siguió y siguió abriéndose. Entonces llegas a esa campaña donde estaba Trump, y Trump era el único que hablaba de una manera que entusiasmaba a esta base. El tema migratorio era un tema clave para él. Y después las cosas que decía con Obama, que decía que no había nacido en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de política que sí formaba parte del Partido Republicano antes, pero no era no era el fin del Partido Republicano. Hay una cosa en la forma que tú lo describes que me calza mucho con la gente, con la forma en que mucha gente de Trump describe por qué Trump. Que es esto, que habían ciertos temas que el Partido Republicano esgrimía para llevar a la gente a votar y para ganar las elecciones. Y la verdad que si uno mira los años que van desde el 2000 al 2016, incluso con Obama entre medio, es una época de crecimiento y éxito electoral bastante notable del Partido Republicano. O sea, Obama tuvo mayoría en las dos cámaras, creo que 2 años de los 8 que tuvo en el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, te dicen, o te decían, nos aburrimos de que pongan ciertos temas en la agenda, nos hagan votar, les demos una mayoría y llegado la hora de los cubos no hagan nada. Y no solamente los crazies, los que tú llamas crazies, digamos, porque también porque, bueno, tú mismo lo dijiste, lo estás diciendo de manera así bastante general, porque están los fiscal conservatives, los fulanos, en fin, una multitud de temas distintos a los que les pasaba una cosa parecida. Entonces al final te describen a Trump o la opción por Trump como mostrarle un middle finger al establishment completo, sí, a Washington, a los dos partidos, a Hillary es como la porta estandarte de eso, pero al final los Bush también, y o sea, como que hay una frustración arrastrada que se manifiesta en un exabrupto al final. Sí, pero yo te diría esto, o sea, entiendo los temas que estamos abarcando, pero en Estados Unidos, que él haya usado cierta terminología para hablar sobre latino, o que hable de una cierta manera sobre judío, sí, claro, o que hable de cierta manera sobre negro. O sea, yo como persona, claro. Yo no puedo estar en un partido que me considere a mí no totalmente humano. O sea, el presidente de Estados Unidos... Cuyo candidato, por lo menos. Claro, el presidente, partido, o sea, claro, uno puede tener sus ideas ideológicas sobre el mercado, y si debe haber más mercado o menos mercado, o si el gobierno debería ser la solución de la mayoría de los problemas sociales o no. Y podemos ir por la lista entera. Eso lo podemos hacer de manera clara. Y yo te voy a decir que yo todavía creo en el mercado. Claro, yo todavía no he cambiado de opiniones en los temas. O sea, pero yo tampoco era un fanático, no era un loco. O sea, yo he podido trabajar con demócratas, puedo trabajar con
republicanos más de derecha que tienen interpretaciones distintas en cuanto a esos temas de mercado o de políticas públicas. Pero si tú me habláis de que ellos no me ven a mí como un ciudadano americano, o que porque yo hablo español, yo soy menos estadounidense que uno que solamente habla inglés. O sea, ahí estamos entrando a otro Claro, tipo de se produce conversación. un cortocircuito. Eso. ¿Por qué no nos cuentas primero cuál era tu rol y tu relación con el senador Lugar? Yeah. Corrígeme si me equivoco, pero en el fondo, en las comisiones en Estados Unidos, en un Congreso que es infinitamente más poderoso que el Congreso chileno, los presidentes de las comisiones son infinitamente más poderosos que los presidentes de una comisión del Congreso chileno, y el que la lleva, el ranking member, la lleva. Y yo creo que durante mucho rato el ranking member republicano era tu jefe, Lugar, Sí. Y el ranking member de los demócratas era Biden, y por tanto el Sí. queque lo cortaban completo, desde Rusia hasta North Korea a Cuba, ¿sí o no? Sí, 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 y me tocó trabajar ahí en el comité por más de 10 años. Había, a ver, 2 años que éramos presidente, que era Lugar era presidente, y creo que eran 4 años que fue Biden, antes que se fue a ser vicepresidente para Obama. No, eran relaciones estrechas. Yo todavía tengo muchos amigos dentro de la campaña de Biden, amigos cercanos, que los hice durante esa época. Y de nuevo, entramos a lo que nosotros definimos como comedy, no comedia, sino que comedy, la habilidad de poder estar sentado con gente donde algunas veces no estamos de acuerdo, pero encontrar el punto medio. Es una palabra que no existe, que suena como committee, que suena como Sí. comité, pero que no existe en español, ¿o no? No, bueno, no, pues es consenso. Yo creo que un Claro, sinónimo committee. sería consenso. Y es muy poco Pero, común en inglés la palabra también, committee. Se usa claro, poco, claro. y la idea, o sea, mira, un ejemplo de eso era Reagan y Tip O'Neill, Claro. que es el ejemplo más grande. Tip O'Neill era el presidente de la Cámara controlada por los de, demócratas, en la oposición. demócrata, y Reagan, y decía Ronald Reagan, y no sé si fue Reagan o O'Neill que dijo esto, pero creo que dijo algo como: yo soy un republicano hasta las 5 p.m. o yo soy un demócrata hasta las 5 p.m. porque ahí voy a tomar y a comer con mi familia y con mis amigos, y después de eso soy una persona normal como tú y yo. Pero ellos salían a tomar juntos, tenían conversaciones sobre políticas públicas, porque ellos sabían que lo más importante era la democracia, era el país. Entonces, eso ahora está en juego. Y quizás, Darío, no sé, o sea, por lo menos lo que yo estoy viendo es que esas ideas, ese contexto que Lugar y Biden y muchos otros durante la época en que yo estaba, está en juego. No existe ese bipartidismo que existía cuando tú estabas acá. No se hablan legisladores, no socializan, no salen a tomarse unos traguitos a comer, no van a los, ¿cómo se llama?, los bautismos, ni a los bar mitzvah como lo hacían antes. Entonces, lo que yo veo en esta elección, y mira, hay muchos grupos aquí, hay un grupo que es el Lincoln Project, no sé si conoces el Lincoln Project. Como ex republicanos contra Trump, esa es una manera simple de describirlo, ¿no? Claro. Y yo creo que ideológicamente yo probablemente... O incluso actuales republicanos contra Trump. Sí, claro. Que yo probablemente pertenecería más a eso, si hay que definirme, pero de manera descarada lo que ellos encuentran, lo interesante es que están usando maneras de hacer campaña de republicanos para ir contra de un republicano. O sea, las cuestiones que han sacado son fuertísimas. Sí. Pero yo creo que eso es lo que nosotros vemos, que al final del día para nosotros es salvar la democracia. Y la democracia es mucho más importante que algún partido. Oye, ¿y en qué medida eso, asumiendo que el diagnóstico es el correcto, o sea, perfecto análisis, no nos metamos los matices, ¿en qué medida es un problema
común a ambos partidos, pero sobre todo un problema que tenemos en todas partes del mundo, de una política, entre comillas, moderada por Twitter, que es un oxímoron decir moderada por Twitter, que lo único que hace es polarizar, pero arbitrada por Twitter. Porque al margen de lo que uno puede decir por el lado de Trump, fíjate que el otro día me invitaba a un debate con Juan Gabriel Valdés, a quien tú conoces bien, sobre esta elección. Y yo, para graficar el problema que Trump representaba electoralmente para los demócratas, y no sé si es demasiado exagerado lo que dije yo, y tu opinión me interesa mucho, dije, para enfrentar a Trump, el único remedio que han tenido, y esto ha sido cierto por más de un año, o sea, hace un año, septiembre del 2019, yo le escuchaba a David Axelrod, aquí la única elección que importa son las primarias, ya no me acuerdo, alguna elección en enero, si gana Biden o no, porque para ganarle a Trump necesitamos a Biden, y si no, estamos fritos. Entonces yo dije con Juan Gabriel Valdés, el problema es tan grande electoral que el Partido Demócrata ha tenido que recurrir al más momio de los senadores demócratas para poder ganarle a Trump. Uno no tiende a ver a Biden así porque lo recuerda claramente por los últimos 8 años como vicepresidente de Obama. Pero si uno pregunta, y esto es lo que yo veía por la tele, ¿quién es el que siempre le ponía ropa a Bush para invadir cualquier cosa? Era Biden. No sé si estoy exagerando o no. Tú que estabas ahí en el área chica viendo eso, no sé si esa descripción de Biden te calza. O sea, yo no lo diría de esa manera, pero yo te diría si estos eran... Biden es un miembro del establishment de Estados Unidos. O sea, él está en el mainstream y está en el mainstream del Partido Demócrata. Y su relación exterior se parecía mucho a las relaciones exteriores que tenía Lugar. Eran pro-institucional, pro-Estados Unidos siendo el organizador de las soluciones de los problemas más grandes del mundo. Y sí, trabajamos de manera junta en temas como la guerra de Irak, en otros temas parecidos. Entonces, cuando tú dices momio, sí, recibe el mismo tipo, no, pero recibe el mismo tipo de crítica por el Partido Demócrata aquí. O sea, no es algo nuevo, pero sin embargo yo creo que el único candidato que podría haber hecho que Never Trumpers, independientes, demócratas de centro, progresistas y demócratas socialistas pudiesen apoyarlo, es Biden. Yo creo que es el candidato perfecto para este momento. Y mucha gente dice, no, pero Carl debería haber, o Harris debería haber sido la candidata, o Bernie le pega mucho más fuerte. No, ninguno de esos candidatos podría haber agarrado un pedazo grande del electorado como lo hizo él. Creo que es un ejemplo muy claro de la importancia que tiene la moderación, probablemente, y que nos olvidamos con esta época de Trump. Oye, tema completamente distinto, y antes de dejarte volver a tu familia, la última vez que estuvimos juntos físicamente, tú estabas trabajando para una compañía que de la noche a la mañana se transformó en parte de la vida de gran parte del mundo, digamos, y de la experiencia diaria. Y te quería preguntar algunas cosas que a lo mejor no son obvias para todos nosotros de lo que significa ser parte de una compañía que crece a ese ritmo, que de la noche a la mañana pasa de no existir a ser una empresa galáctica. Yo sé que hoy día tu plan de dominación y conquista mundial sigue avanzando y está en otras cosas hoy. Pero ¿qué nos podéis contar de tu paso por Uber? Que además que tú tenías ahí un rol
en Uber regional, me refiero respecto de varios países. Sí. Justo en la época además que Uber está explotando, porque hoy día ya es como un dato. Sí. Pero ¿qué año fue? ¿2015? ¿Qué año Sí, fue? 2015 hasta el 17. O sea, Sí. 2015 era la explosión misma de Uber. Claro. Yo creo que tú entraste, saliste de Uber, se multiplicó por varios decenas de miles la gente que trabajaba en Uber. Exacto. ¿Qué tal fue eso? Fue una experiencia súper buena de aprendizaje, te diría. Acuérdate que la mayoría de mi vida profesional fue en ¿cómo se llama? En el sector público, en Claro, gobierno. claro. Entonces, cuando terminé en el comité y terminé en el, ¿cómo se llama? En el CSIS, en el Center of Strategic and International Studies, un think tank, donde dirigí el programa que tenía que ver con Latinoamérica. Quería hacer algo distinto, ¿cierto? Entonces me fui a eso, a liderar Uber en 4 mercados: Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Mira, un tremendo proceso de aprendizaje. Era algo súper interesante, esta cosa de poder hacerle pum al tu teléfono y que apareciera un auto, y la movilidad era algo que lo encontré, o sea, a mí me fascinaba. Pero ir del sector público al sector privado es de nuevo, es un aprendizaje. ¿Por qué? Y Por la velocidad con que pasan las cosas. el ritmo en que las cosas ocurren es distinta, la política es muy distinta a la vida del sector privado, y en cuanto a lo que uno tiene que, ¿cómo se llama?, mostrar. Los deliverables famosos no son retóricos. En la política tanto lo que hacemos es muy retórico. Mamaderas líquidas, digamos. Exacto. Que no son puestas a prueba sino hasta 2 o 4 años más. En cambio, exacto. aquí el fin de mes nomás. Exacto. Y eso fue algo muy bueno que aprendí, que si vuelvo a la política va a ser rico poder traer esas lecciones, ¿cierto? Claro. Pero uno aprende todo eso. Y ese ritmo. Sí, y uno aprende todo eso en un tiempo muy reducido. Aprender más sobre la tecnología de movilidad fue excelente. Hacerlo en Chile y tener todos los actores que mira, esto era súper interesante. A mí me conocían como el asesor del Comité de Relaciones Exteriores cuando iba al Congreso chileno, cuando me reunía con un senador. Claro. Entonces yo llego representando a Uber y ellos me quieren hablar de política americana. Claro, de Venezuela. Exacto. Entonces había siempre, y era muy divertido porque llegó el jefe de Uber para toda la región y fuimos a algunas reuniones y toda esta gente estaba fascinada conmigo y quería hablar conmigo sobre estas cosas, entonces yo le tuve que explicar, pero porque son súper tecnológicas la gente y que no conocían bien el mundo político, y yo venía del mundo político. Pero mira, adaptar esas cosas políticas a estas tecnologías nuevas fue algo que me gustó mucho hacer. Sí, sí. Oye, pero sí. Dale. No, te diría que the pace, el ritmo, era demasiado. Claro. Era demasiado. Yo te diría que un año y un par de meses que estuve, yo me sentí como que estaba trabajando ahí por 5 años. Claro. O sea, estaba siempre en un avión, Argentina, lidiando con los temas de ¿cómo se llama?, de los sindicatos allá, que era fuertísimo, entrando a cómo era la situación en Uruguay, que es un sistema muy estadista, muy state-oriented. Entonces todo... Estatista, claro. Sí, súper, que diga estatista. Todo regulado. Entonces tenéis que poder hablar bien con los representantes dentro de ese contexto. O sea, imagínate entrar con un servicio como Uber, donde, bueno, habían temas de regulatorios muy fuertes dentro de ese sistema estatista, ¿cierto? Y después también entrar al mismo proceso en un lugar como Paraguay, donde realmente el Estado no existe tanto. Entonces... o sea, tenía ahí todo el rango
El rank Y Chile, po, era como jugar 4 deportes distintos en el fondo. totalmente. Reglas Y Chile, completamente. y Chile era un sistema totalmente distinto también, Claro, totalmente distinto, ¿ah? Donde el imperio de la ley regía. claro, Tenían que tener cuidado, porque si no, ¡pum!, te caían. claro. Entonces, a mí me gustó mucho, o sea, en bottom line, me gustó mucho poder aprender más sobre estos países en práctica, en otra esfera, ya no en la esfera de política, sino que en la esfera ¿cómo se llama?, del sector privado y de tecnología. Yo no venía de tecnología tampoco. Entonces aprendí Claro. mucho sobre el mundo de Washington y, que diga, de California, San Francisco, todas las cosas que pasaban en el mundo de Facebook y el mundo ¿cómo se llama? De Twitter, all that, todo social media estaba metida en este mundo de Uber también, porque también habían rasgos de eso en este servicio. Sí. Así que para mí fue algo súper interesante. Oye, mira, hay una cosa que voy a contar, pero no la voy a contar completa. Yo Ya. tengo un amigo que se llama Carl Meacham, al que le pregunté, oye, ¿cuáles son tus planes para los próximos años? Y me dijo, dejar el Senado americano, tu rol entonces. Después quiero pasar una época en Chile con mi familia. Después quiero trabajar en una compañía de tecnología. Y después, no voy a decir lo que dijiste a continuación, ¿eh? Solo voy a bajar en suspenso porque puede ser la materia de una futura conversación. Pero lo que quiero constatar es que 3 de las 4, las 3 primeras ya, check, 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 Sí, cumplidas. ¿Eh? sí. No, tenéis razón, o sea, o sea, mira, yo creo que la gente que le sirve al público, deberían tener vidas que son bien llenas de distintas experiencias, ¿no? Yo no creo que alguien que sirva o en un cargo gubernamental o en un cargo del sector privado solamente haga eso. Entonces, y no te miento, o sea, me encantaría volver a la vida de política. Para mí, eso es donde yo encuentro que puedo hacer la mayor contribución, pero siento también que con las experiencias que he tenido, tan diversas ahora, me fortalece como un candidato para Obvio. volver a eso. ¿Cómo qué? ¿Te fortalece como qué? Como una persona, como alguien que pueda volver a ese mundo. Un lapsus freudiano ahí. Un mundo, a ese mundo. Entonces, para mí, haber tenido toda esta experiencia me sirve para mejorarme como persona, pero también como alguien que pueda hacer una contribución en el gobierno. Mr. Tecnología, bueno. Bueno, para los Yo la taxis, bueno. embarré, yo la embarré, sí, la embarré yo. Disculpa, No. pucha. No. Oye, espera, y en la época del colegio, Sí, con la, ¿cómo podríamos llamarlo? Con la insensitivity propia, bueno, de la sí, pubertad, sí. tenéis que tener harto cuento con tus compañeros de colegio. Claro, tú llegaste mucho más chico, entonces ya erais parte del escenario, estaban completamente habituados a ti, Sí, pero... pero Darío, mira, a ver, tú sabes cómo es crecer en Chile. Tú sabes toda la cuestión. Tú sabes los jueguitos, la botellita, la pieza oscura, todas las cuestiones que hacíamos cuando chicos. Te voy a decir una cosa. Y aquí quizás donde yo tuve alguna experiencia de rechazo. Cuando era chico, o cuando éramos chicos, no había un entendimiento sofisticado o inclusivo de la belleza. ¿Ok? Porque en Chile yo era un pájaro raro, Claro. ¿ya? Así que cuando mis compañeros estaban ahí atracando, encontrándose una niña que le gustaba, yo estaba fuera de ese proceso al comienzo. Pero cuando volví, después de, no sé,
cuando tenía 22, 23 años. Claro, al revés. Era otro planeta. Claro, vendía todos los boletos. ¿Ah? Claro. Entonces, eso era algo que yo, pero ¿sabéis qué, Darío? Te diría, mi mamá fue excelente y súper sabia en no encontrarle una explicación que tuviera con raza. ¿Cachai? Y yo creo que lo estaba haciendo para protegerme. Que no te quedarais pegado en ese mindset. Claro, que no me quedara, exacto, que no me quedara pegado en esa. ¿Ah? Ahora, yo te digo, como viejo cuarentón, tiene que haber sido el cabro nuevo que no se parecía a lo que las niñas creían que era lindo en esa época. ¿Ah? Porque también, como dijiste tú, hay un clasismo chileno, hay un prejuicio chileno, ¿ah? Pero cuando volví, te digo que nada que ver, era como que la gente se tenía que ajustar un poco y maduramos y evolucionamos y estábamos todos bien. Claro. Pero eso era algo que fue fuerte, yo creo, y sin explicación. Como alguien que creció colocolino, hay un episodio del podcast con Axel Piquet, que habla, Axel, un periodista chileno, que tiene varios libros sobre la historia de Colo-Colo. Y con él hablamos de dos de sus libros en ese podcast. Uno que se llama Leyenda y una sola, que es la historia de Colo-Colo 73. Okay. Uno de los 2-3 grandes equipos de fútbol que ha tenido Chile en su historia, ¿no? Sí. Jugó la final de la Libertadores, se la robaron. Yo, que soy de la U, soy el primero en decirte que se la robaron. Sí. Pero además de toda la coyuntura política del año 73, el rollo de muchos jugadores de Colo-Colo con Allende, cómo Allende trataba de usar el fútbol, la popularidad de Colo-Colo y toda esa relación que hay entre fútbol y política. Pero 10 días después del golpe, a Chile le tocaba jugar con la Unión Soviética en Moscú un partido de la eliminatoria para el Mundial de Alemania, que era el año siguiente. Y ese partido fue otra cuestión mítica. Y él tiene otro libro que se llama El Partido de los Valientes. Pero todo el contexto de Guerra Fría y todo lo que pasó, al punto que la Unión Soviética no vino a jugar a Santiago. Chile empató en Rusia, y Unión Soviética no quiso venir a Chile a jugar, y por eso quedó eliminada Unión Soviética y Chile fue al Mundial. Pero bueno, como insigne colocolino, te va a gustar escuchar esa... Es porque además repasamos la historia de Colo-Colo de ahí para adelante, incluida su Copa Libertadores y qué sé yo. Así que fue una conversa bastante delirante rato, como esta, de mucho más de 2 horas. Así que yo creo que yo era fan del Colo por el Cóndor Roja. Yo jugaba al arco y era... Bueno, hasta que se hizo su propia... El Maracaná. Corte, yo, fíjate, hasta antes de esta generación, porque ya no lo puedo decir, porque primero son ahí abuelito diciéndolo, y porque pasa a ser discutible. Pero yo decía que Roberto Rojas era el mejor futbolista chileno que yo había visto. Yo vi jugar al final a Elías Figueroa, pero no... Además que a Elías Figueroa casi nadie lo vio jugar, porque se jugaba, jugó desde los 17 años fuera de Chile y no había tele y qué sé yo, lo vimos para el Mundial, ¿no? Allí el weón era un monstruo, pero de esa época, 80, 90, a Roberto Rojas yo le vi hacer cosas extraterrestres. Era increíble. Que te resultaban inexplicables humanamente. Sí, era increíble y se llevaba de una manera muy, muy especial. Las manos como que las tenía, como que las manos eran más grandes de lo común. ¿Te acordáis tú de una tajada de él en Lima, partido de selección, en que hay una pelota que queda picando y la desvía a mitad de entre la línea de gol y la línea del área chica? O sea, te estoy hablando 1,5 metros, no sé qué distancia hay ahí. Él está en el suelo, un peruano le pega un puntete para meter la pelota al arco y en una millonésima de segundo saca un brazo, me saca acuerdo, la mano, pero es imposible, desafía las leyes de la física, que haya atajado esa pelota de Roberto Rojas. La desvía, sí me acuerdo de esa, me acuerdo. O sea, insólito.
Impresionante. Y también, y desafortunadamente también me acuerdo del penal de Caselli contra Austria. Contra Austria en España. Yo tengo un cuento de tu ciudad con eso. Weón. ¿Ya? Ese fue justamente el año que estaba en el colegio en Estados Unidos. Mm, Y el día de ese partido, yo vivía cerca de Baltimore. ya. Y el día de ese partido, justamente mi familia gringa me llevó a conocer Washington. Entonces yo me había conseguido el número de la Embajada de Chile. Ya. Y a la hora del partido empecé a llamar por teléfono a la embajada, imagínate, obviamente tenía que usar teléfonos públicos, y andaba con un montón de moneditas para que me dijeran el partido. O sea, yo no podía decirle a mi familia que no fuéramos a Washington porque jugaba a Chile, porque estaba fregado. Sí. La vez que fui a Washington en todo ese año, para conocerlo. Entonces llamaba, y como a la tercera, cuarta llamada, y me contestaba siempre la misma señora. Se manda la siguiente perlita. Me dice, le tengo noticias, me dice, pero ¿usted qué equipo es? ¿Cómo es qué equipo es? En Chile, ¿qué equipo le gusta? La U. Me dice, entonces, para que tú cachis como la gente no futbolizada ve los partidos de la selección. Esta señora me dice, entonces va a estar contento usted porque a Caselli se le fue un penal. Eso fue terrible. Lo vimos en la sala de clase. Yo estaba en quinto básico, en el manual de sala. Y toda la clase mirando en una de estas televisiones chicas chiquitita, en la sala. Claro. Y todos mirando y se van a penales y nosotros pensando, qué rico, aquí Chile va a ganar, vamos a ganar. Y empiezan los penales y llega a ese punto y se lo pierde. Y era tan callado lo que pasó en España, que no lo creíamos. O sea, claro, que no creíamos que se lo había perdido, que fue un problema técnico o algo. No puede ser cierto, y todos nos miramos, ¿qué pasó? Era, y tú sabes, televisión en blanco y negro, así, de esa época. Sí, no, yo lo vi en colores. Yeah. El tercer partido, el partido con Alemania, había un país árabe con el que jugamos. ¿Quién era el tercero grupo? ¿Cuál? Teníamos Alemania. Nos jugaron Algeria, ¿no? Pero Algeria, ¿no? Claro. Nos tocó con Austria, yeah. Alemania, que un par de defensas chilenos todavía están tratando de encontrar a Litvarsky, que lo volvió loco. Vigorra, creo que era ese día que no. Vigorra, ese tremendo. Debe ser Colo-Colo también, ¿no era? No, Vigorra era la U. ¿Quién era el alto? Era alto. Vigorra era bastante alto. Quintano jugaba en ese equipo también. No, tú estás hablando de Valenzuela. Sí, era uno alto. Sí, maceteado, que Santibáñez decía que era el mejor central del mundo y no le fue muy bien. No. Pero el tercer partido, ese con Algeria, lo vi en Ocean City, en un trailer park. Y lo vi en colores. No recuerdo que tenía de acá. Es más, y para que tú cachis lo que es el deporte chileno, esa cosa que teníamos antes de que siempre pasaba algo dramático, nunca se va a olvidar, es ese mismo día que me entero, esto había pasado varios días antes, que un chileno, yo creo que ese fue Villablanca, algún boxeador chileno, había ganado el título de boxeo mundial por primera vez, porque siempre Martín Vargas siempre perdió a final, y Godfrey Stevens en los 60, bueno, y qué sé yo. Y yo me entero que había ganado, un gallo de Milipilla, yo creo que era Benedicto Villablanca, pero puedo estar confundiendo boxeador. Y le comento esto a mi papá gringo, emocionadísimo, de que Chile siempre pasaba algo y el Tani Loay salía a ganar a no sé cuantito y lo pisó el árbitro, y que en la Olimpiada del 28 no era Alberto Plaza, ¿cuánto apellido Plaza? Que iba a ganar la maratón y se equivocó de camino y llegó segundo, siempre pasaba algo y por fin un chileno ganaba, campeón mundial. Sports Center, media hora después, y anuncian que la Asociación Mundial de Boxeo le quitó el título a este boxeador chileno por no sé qué cuestión reglamentaria. Yo nunca vi la pelea, como te digo, todo esto para mí fueron las dos noticias nomás. Revirtió el fallo el árbitro, no sé qué pasó, pero
el título de un chileno, el título mundial, me me duró de un Sports Center al otro, así al como, otro, bueno. como una hora y media. Bueno. Wow. Y eso fue esa misma fecha. Pero bueno, estamos a una semana, así que de hecho te quiero dejar hecho una invitación. El martes vamos a estar haciendo un programa en vivo de Nada Urgente Pero Llámame. Así que si te puedo pegar una llamadita corta para que nos comentís lo que está pasando cuando estén los estados decisivos por decidirse, ojalá esa noche, porque hay gente que dice que el conteo va a terminar varios días después. Te podemos pegar una llamada, ¿no? Ya, te puedo dar just in time opinión. Eso. Mientras los canales anuncian el triunfo irreversible de Biden, sí. Y después dicen, en realidad vamos a tener que dejar pendiente el resultado de Florida. Pero esto puede ser más que eso, o sea, está lo de Florida, porque te acordáis tú del 2000. Pensilvania es otro que está súper reñido. Michigan también está súper reñido. Wisconsin y Ohio. Esos son los que están en el tapete, y también está Arizona. Arizona, yo creo ya. No, yo tengo la impresión que va a ser un clean sweep a favor de Biden. Puede ser, y hay mucha gente que ha dicho eso últimamente, pero, por ejemplo, hoy porque hay mucho early voting ahora, mucha gente está llegando, y una entrevista que escuché, creo que fue en Georgia, fue más equilibrado, que la gente estaba diciendo, esto significa mucho para Biden, que en general cuando más gente viene a votar, los demócratas ganan, y hubo una reacción de la gente que estaba escuchando la entrevista en el público, y dijeron, no, pero también está yendo mucha gente a hacer early voting del lado de Trump. Entonces, hay algunos estados donde yo creo que yo no le creo a ninguna de las encuestas, Darío. Yo estoy, después del 2016, no. La única encuesta que vale es la del 3 de noviembre. Es la del voto. Es el 3 de noviembre. Entonces, oye, ya, entonces te llamamos el 3 de noviembre para ver qué pasó. Millón de gracias por tu tiempo en esta conversación en 2 capítulos. Excelente. Pero resultó simpática. Ya, compadre. Ya, compadre. Un abrazo, que estés bien. Chao. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente Pero Llámame cada lunes en la noche. La música de Nada Urgente Pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.